¿Sabías que hay oraciones que llegan al corazón del Espíritu Santo, pero que muchos cristianos desconocen? La Biblia nos revela que no todas las plegarias son iguales. En Romanos 8, 26, 27, el apóstol Pablo escribe: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este poderoso pasaje nos enseña que hay oraciones que trascienden las palabras, aquellas que nacen desde lo más profundo del alma y están alineadas con la voluntad de Dios. Hoy exploraremos esas oraciones especiales que el Espíritu Santo escucha y responde con poder. Veremos cómo éstas pueden transformar tu relación con Dios y abrir puertas que parecían cerradas. ¿Estás listo para descubrir cómo conectar con el corazón del Espíritu Santo como nunca antes? Las oraciones que nacen del quebrantamiento del alma son aquellas que tocan el corazón de Dios de manera única. En esos momentos en los que las palabras se desvanecen y el dolor parece no tener fin, el Espíritu Santo se mueve con una compasión indescriptible. Es allí donde se forjan las plegarias más puras, aquellas que no buscan impresionar, sino simplemente suplicar. La Escritura nos muestra esto de manera poderosa en la historia de Ana, una mujer cuyo sufrimiento la llevó a orar con una intensidad tan profunda que su clamor fue confundido con embriaguez. En 1 Samuel 1, 10, 11 leemos: con amargura de alma oró al Señor y lloró desconsoladamente. Hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no me olvidas, te lo dedicaré todos los días de su vida. La oración de Ana es un testimonio de cómo el quebrantamiento puede transformarse en un canal de bendición. En su aparente derrota encontró la fuerza para presentarse ante Dios, no con un discurso elaborado, sino con una entrega total. Esa honestidad cruda, desprovista de máscaras, es precisamente lo que el Espíritu Santo escucha y responde. En momentos como este, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta abierta a la intervención divina. Cuando oramos desde ese lugar, el Espíritu intercede por nosotros de formas que no podemos comprender, llenándonos de esperanza y paz. Es inevitable que todos enfrentemos circunstancias que nos superen. Tal vez sea una enfermedad que no cede, una relación rota que parece irreparable, o un sueño que se ha desmoronado ante nuestros ojos. En esos momentos, el mundo nos dice que guardemos silencio, que busquemos soluciones rápidas o que nos resignemos al fracaso. Pero Dios nos llama a hacer algo completamente diferente, a traer nuestras cargas a Él, incluso cuando no sabemos cómo expresarla. En Romanos 8:26 se nos asegura: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo no solo comprende nuestra desesperación, Él la traduce en oración perfecta. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que en su quebranto encontraron la fuerza para clamar a Dios. Pensemos en el rey David, quien en los Salmos no tuvo reparos en expresar su angustia. En el Salmo 34:18 escribe: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a acercarnos a Dios tal como somos, sin pretensiones ni temor al juicio. Una de las historias más conmovedoras de oración desde el quebranto es la de Job. Este hombre que lo perdió todo no dejó de dirigirse a Dios, incluso cuando no entendía el propósito de su sufrimiento. En Job 13:15 declara:
Aunque Él me mate, en Él esperaré. Su oración no era la de alguien que buscaba respuestas fáciles, sino la de alguien decidido a confiar en Dios en medio de la oscuridad. Job nos enseña que el quebrantamiento no es el final de la historia, es el preludio de una restauración que solo Dios puede traer. A veces, el quebrantamiento no viene en forma de una crisis visible, sino como un vacío interior, una sensación de que algo falta, aunque todo parezca estar en su lugar. En esos momentos, nuestras oraciones pueden sentirse vacías, como si las palabras no lograran captar lo que realmente necesitamos. Pero el Espíritu Santo está allí, listo para intervenir. Un pastor una vez compartió cómo durante un periodo de sequía espiritual se encontró llorando, sin palabras, ante Dios. No entendía lo que estaba sucediendo, pero en su quebrantamiento sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Más tarde se dio cuenta de que el Espíritu estaba trabajando en áreas de su vida que él ni siquiera había identificado. El quebrantamiento también tiene una manera de revelar nuestra dependencia de Dios. A menudo es solo cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones que realmente comprendemos cuán desesperadamente necesitamos su intervención. Este proceso, aunque doloroso, es profundamente transformador. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo en su propia debilidad recibió esta palabra de Dios: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo consuela, sino que también desafía. Nos invita a ver nuestras luchas no como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios de manera tangible. La clave para orar desde el quebrantamiento no es encontrar las palabras correctas, sino traer un corazón dispuesto. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones rendidos. Esto es evidente en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, en Lucas 18, 9, 14. Mientras el fariseo se enorgullecía de sus logros espirituales, el recaudador de impuestos simplemente oró: Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús dejó en claro que fue el recaudador y no el fariseo quien salió justificado. Esta historia nos recuerda que la oración efectiva no depende de nuestra elocuencia, sino de nuestra humildad. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones en el quebrantamiento, las utiliza para acercarnos más a Dios. En esos momentos nos damos cuenta de que no se trata solo de lo que podemos obtener de Él, sino de quién es Él. Nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver nuestras circunstancias no como castigos, sino como oportunidades para confiar en su bondad y fidelidad. Esto no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que encontramos una paz que trasciende las circunstancias. El quebrantamiento también nos une a la comunidad de fe de una manera única. Cuando compartimos nuestras luchas y permitimos que otros oren por nosotros, experimentamos el cuerpo de Cristo en acción. Santiago 5:16 nos exhorta: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este acto de vulnerabilidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por último, el quebrantamiento tiene un propósito eterno. A menudo, nuestras experiencias más difíciles se convierten en el testimonio más poderoso de la gracia de Dios. Pensemos en la historia de José, quien, después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pudo decir en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Sus palabras reflejan una verdad profunda. Dios puede redimir incluso
nuestras situaciones más oscuras para su gloria y nuestro bien. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones en el quebrantamiento, las transforma. Él toma nuestras lágrimas y las convierte en semillas de esperanza, nuestras dudas en oportunidades para confiar y nuestras derrotas en plataformas para su gloria. Cuando oramos desde ese lugar de honestidad y vulnerabilidad, estamos diciendo: Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecer excepto mi necesidad de ti. Y en ese acto de rendición encontramos la presencia de Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. El quebrantamiento no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Es la invitación del Espíritu Santo a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Él obre en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si hoy te atrevieras a llevar tu quebrantamiento a Dios, confiando en que Él lo usará para algo hermoso? Tal vez, como Ana, como David, como Job, descubrirías que las oraciones más profundas no son las más elaboradas, no, sino las más sinceras. Las oraciones que están en completa alineación con la voluntad de Dios tienen un poder transformador que pocos llegan a experimentar plenamente. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de deseos, anhelos o preocupaciones, esperando que Él actúe según nuestros planes. Pero la Escritura nos revela un principio más profundo. Cuando oramos buscando primero el corazón de Dios, nuestras palabras no solo son escuchadas, sino que desencadenan la obra del Espíritu Santo de formas extraordinarias. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no es una limitación, sino una invitación a entrar en el propósito eterno de Dios, donde nuestras oraciones no solo reflejan nuestras necesidades, sino su gloria. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios no significa renunciar a nuestros deseos, sino someterlos a una perspectiva mayor, la perspectiva del reino. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más sublime en el huerto de Getsemaní. Allí, en la hora más oscura de su vida, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento, nos enseñan que la verdadera oración nace de un corazón dispuesto a confiar en los planes de Dios, incluso cuando estos parecen dolorosos o incomprensibles. La voluntad de Dios revelada a través de su palabra y confirmada por el Espíritu Santo siempre está orientada hacia el bien, aunque a menudo no lo entendamos en el momento. En Romanos 8:28 encontramos esta promesa. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Orar alineados con esta verdad significa que en lugar de intentar forzar nuestras propias soluciones, descansamos en la certeza de que Dios ya está obrando incluso en medio de nuestras luchas. Esta perspectiva transforma nuestra manera de orar. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras se convierten en instrumentos de su obra divina. Este principio se ilustra de manera poderosa en la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta frase, sencilla pero profunda, nos recuerda que nuestras oraciones no son simplemente una lista de pedidos, sino una declaración de confianza en el plan perfecto de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuya disposición a orar conforme a la voluntad de Dios transformó sus vidas y las de quienes los rodeaban.
Moisés, en su intercesión por el pueblo de Israel, no solo buscó la protección divina, sino que alineó su oración con el pacto eterno que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo 32, 11, 14 vemos cómo su clamor, basado en las promesas de Dios, fue escuchado y el juicio fue detenido. Este pasaje nos muestra que cuando nuestras oraciones reflejan los propósitos eternos de Dios, el Espíritu Santo actúa con poder y misericordia. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riqueza, poder ni victoria sobre sus enemigos. En cambio, oró diciendo: dame sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo. Era este pueblo tuyo, pues ¿quién podrá gobernarlo sino este gran pueblo tuyo? 2 Crónicas 1:10. Su petición, alineada con el propósito de Dios para su vida, fue respondida abundantemente. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor, como nadie había tenido antes. Este relato nos recuerda que cuando buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás nos es añadido, tal como Jesús lo prometió en Mateo 6:33. Orar en alineación con la voluntad de Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. De hecho, a menudo su plan desafía nuestra lógica y expectativas. Isaías 55:8, 9 lo expresa claramente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos llama a confiar en Dios, incluso cuando no vemos el cuadro completo, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El Espíritu Santo juega un papel crucial en ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras oraciones. En momentos de incertidumbre, Él nos guía, nos da palabras y confirma en nuestro espíritu lo que es correcto. En Juan 16:13 se nos promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que está por venir. Esta guía divina nos asegura que nuestras oraciones no están basadas en nuestra comprensión limitada, sino en la sabiduría infinita de Dios. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es a través de la palabra. La Biblia no solo es un libro, sino el corazón de Dios revelado. En Salmo 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nuestras oraciones están enraizadas en la Escritura, podemos estar seguros de que están en armonía con la voluntad de Dios, porque Él nunca se contradice. Cada promesa, cada mandamiento y cada historia bíblica nos proporciona un marco para orar con fe y confianza. En Efesios 6, 17 y 18, Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Esta combinación de la palabra y el Espíritu crea un fundamento sólido para nuestras oraciones, permitiéndonos interceder no desde un lugar de incertidumbre, sino desde la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Otra forma de discernir la voluntad de Dios en nuestras oraciones es a través de la paz que Él nos da como confirmación. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna en que Dios está obrando. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios,
nuestras oraciones se transforman. Lo que al principio puede haber sido una lista de necesidades y deseos se convierte en un diálogo con el Creador del universo. En este proceso, el Espíritu Santo nos moldea, enseñándonos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es un testimonio del poder de la oración alineada con su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios no siempre significa recibir lo que queremos, pero siempre significa recibir lo que necesitamos. A veces sus respuestas parecen retrasarse, pero esto no es señal de indiferencia, sino de un propósito mayor que Él está desarrollando. En Habacuc 2:3 se nos anima: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes nunca fallan. En última instancia, orar en alineación con la voluntad de Dios es un acto de fe y rendición. Es decir, Señor, confío en que tus planes son mejores que los míos y aunque no entiendo todo, elijo someterme a tu propósito. Esta actitud de humildad y dependencia permite que el Espíritu Santo obre sin restricciones en nuestras vidas, trayendo resultados que van más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, no solo vemos respuestas, vemos transformaciones. El Espíritu Santo no solo actúa en nuestras circunstancias externas, sino también en nuestro corazón, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso es un recordatorio constante de que la verdadera oración no se trata de cambiar a Dios, sino de permitir que Él nos cambie a nosotros. Y en esa transformación descubrimos la plenitud de su amor, su gracia y su propósito para nuestras vidas. El poder de interceder por otros es uno de los mayores privilegios que Dios nos ha concedido a través de la oración. Este tipo de oración, guiada y fortalecida por el Espíritu Santo, trasciende nuestras necesidades personales y se enfoca en llevar las cargas, luchas y esperanzas de otros ante el trono de gracia. La intercesión no solo transforma las vidas de aquellos por quienes oramos, sino que también nos acerca más al corazón de Dios, quien es compasivo y siempre está atento al clamor de su pueblo. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la intercesión, cuando está dirigida por el Espíritu Santo, tiene un impacto eterno. En Ezequiel 22:30, Dios dice: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha en favor de esta tierra para que no la destruyera, pero no encontré a nadie. Este pasaje revela que Dios busca a quienes estén dispuestos a ponerse en la brecha por los demás. La intercesión no es solo un acto de oración, es un llamado divino a participar en el propósito redentor de Dios en la tierra. La intercesión efectiva no se basa en nuestras habilidades, sino en nuestra disposición para escuchar y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo también nos anima a ser instrumentos de intercesión, permitiendo que el Espíritu nos guíe para orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos esa guía, nuestras oraciones no son solo palabras al viento, sino herramientas poderosas que Dios utiliza para cumplir sus planes. El acto de interceder requiere un corazón dispuesto a empatizar con las luchas de otros y a llevarlas en oración como si fueran propias. Jesús nos dio el ejemplo más claro de esto en su ministerio. Una y otra vez lo vemos orando por sus discípulos, por los enfermos y por aquellos que se habían alejado de Dios. En Juan 17 encontramos su oración de intercesión antes de ir a la cruz, donde clama al Padre, no solo por los que estaban con Él,
sino por todos los que creerían en su nombre, a través de la palabra de ellos. Este acto de amor demuestra que la intercesión no tiene límites ni fronteras. Abarca tanto lo presente como lo eterno. La intercesión también tiene el poder de unirnos como cuerpo de Cristo. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este mandato nos llama a una vida de oración constante y a un compromiso de cuidar unos de otros en nuestras oraciones. Cuando intercedemos por otros, nos convertimos en un reflejo del amor de Cristo, llevando sus cargas como si fueran nuestras y buscando activamente el bienestar de aquellos que nos rodean. La Escritura también nos muestra que la intercesión puede cambiar incluso los decretos más severos. Moisés, al orar por el pueblo de Israel después de que pecaron contra Dios, suplicó con tal fervor que logró aplacar la ira divina. En Éxodo 32, 11, 14, se relata cómo Moisés apeló al carácter y las promesas de Dios, recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de intercesión no solo salvó al pueblo de la destrucción, sino que también fortaleció la relación entre Moisés y Dios, mostrando que la oración puede tener un impacto directo en el curso de la historia. La intercesión no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad que Dios ha confiado a su pueblo. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo subraya la importancia de la oración intercesora como un medio para traer restauración y avivamiento, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades y naciones. La fuerza de la intercesión no reside en nuestras palabras, sino en el Dios a quien dirigimos nuestras oraciones. Él es quien tiene el poder de transformar corazones, sanar cuerpos y restaurar lo que parece perdido. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este recordatorio nos inspira a orar con fe, sabiendo que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, son escuchadas y respondidas. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hay momentos en los que no sabemos exactamente cómo orar por una situación, pero Él nos guía y pone en nuestro corazón las palabras adecuadas. A veces incluso nos lleva a orar en el Espíritu, permitiéndonos interceder de manera más profunda y efectiva. Esta dependencia del Espíritu nos asegura que nuestras oraciones no están limitadas por nuestras propias capacidades, sino que son empoderadas por el Dios que lo sabe todo. Orar por otros también nos transforma a nosotros. Cuando intercedemos, aprendemos a ver a las personas desde la perspectiva de Dios, con compasión y amor. Este proceso no solo beneficia a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también nos acerca más al corazón de Dios y nos fortalece espiritualmente. La intercesión nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos: el plan redentor de Dios para la humanidad. La intercesión también tiene un impacto espiritual que trasciende lo que podemos ver. En Daniel 10 leemos cómo las oraciones de Daniel desencadenaron una batalla en los cielos. Aunque Daniel no era consciente de lo que estaba sucediendo en el reino espiritual, su fidelidad en la oración contribuyó a la victoria divina. Este relato nos enseña que nuestras oraciones,
aunque a menudo parecen simples o ineficaces desde una perspectiva humana, tienen un peso significativo en el ámbito espiritual. Interceder por otros es un acto de fe y obediencia que nos conecta directamente con el poder de Dios. Es una forma de asociarnos con Él en la obra que está haciendo en el mundo, permitiéndonos ser parte de su plan eterno. Cuando oramos por otros, no solo estamos pidiendo que Dios intervenga en sus vidas, sino también declarando nuestra confianza en su capacidad para hacer mucho más de lo que podemos imaginar. El llamado a la intercesión no es opcional, es una parte integral de nuestra vida como cristianos. Jesús, quien ahora está sentado a la derecha del Padre, sigue intercediendo por nosotros, según Hebreos 7:25. Este hecho nos anima a seguir su ejemplo, sabiendo que nuestra intercesión refleja el ministerio continuo de Cristo. A través de la intercesión, Dios no solo cambia las circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter. Nos enseña a ser pacientes, a depender de Él y a confiar en su tiempo perfecto. Aunque a veces no veamos los resultados inmediatos de nuestras oraciones, podemos estar seguros de que Dios está obrando detrás de escena, cumpliendo su propósito en su tiempo perfecto. La intercesión es un regalo divino que nos permite participar en los planes de Dios. Es un acto de amor, fe y rendición que tiene el poder de cambiar vidas, restaurar corazones y traer avivamiento. Cuando nos ponemos en la brecha por los demás, no solo llevamos sus cargas ante Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia y misericordia. Este privilegio, guiado por el Espíritu Santo, es una de las mayores expresiones del amor de Dios hacia su creación. El poder de la intercesión no tiene límites porque está respaldado por un Dios ilimitado. Cuando intercedemos, no solo pedimos a Dios que actúe, también declaramos su soberanía y confianza en su bondad. En esos momentos, nuestras oraciones no son solo palabras, sino declaraciones de fe que abren las puertas para que el cielo invada la tierra. Este tipo de oración nos conecta con el corazón de Dios, transformando no solo las circunstancias externas, sino también nuestra relación con Él y nuestra comprensión de su amor eterno. Las oraciones que surgen en la intimidad con Dios son la esencia de una relación profunda y transformadora con el Creador. Estas no son palabras apresuradas ni fórmulas repetidas, sino una expresión viva de comunión, un reflejo del vínculo que trasciende las palabras mismas. Cuando el Espíritu Santo inspira estas plegarias, ellas se convierten en una conexión directa con el corazón de Dios, un espacio donde las cargas se alivian, los misterios se revelan y la paz desciende como un río. Jesús mismo nos enseñó el valor de buscar ese lugar de encuentro en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La intimidad con Dios no es un concepto abstracto, es un llamado a acercarnos con confianza, sabiendo que Él desea escucharnos y compartir con nosotros sus planes. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta cercanía no depende de nuestras circunstancias, sino de un corazón dispuesto a buscarle. Cuando nos acercamos con sinceridad, el Espíritu Santo actúa como el puente que conecta nuestras palabras con el cielo, llevando nuestras necesidades y alabanzas directamente al Padre. El carácter distintivo de estas oraciones es que no están condicionadas por lo que queremos recibir, sino por el deseo
de estar en la presencia de Dios. En el Salmo 42, 1, 2, el salmista expresa este anhelo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Este clamor revela que el propósito de la oración no siempre es resolver problemas o buscar respuestas, sino simplemente deleitarse en la comunión con el Creador. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en esta dimensión de la oración. En Juan 14, 26 se nos asegura: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Su obra no solo ilumina las Escrituras para nosotros, sino que también dirige nuestras oraciones, revelándonos las áreas en las que debemos enfocarnos y alineándonos con la voluntad divina. Este proceso no es automático ni superficial. Es un camino de rendición constante y de aprender a discernir su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. Las oraciones íntimas se caracterizan por su autenticidad. No están motivadas por la necesidad de impresionar, sino por la sinceridad de un corazón que busca ser conocido y comprendido. David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, es un ejemplo de esta honestidad. En el Salmo 139, 23, 24 ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas palabras reflejan una transparencia que solo se puede tener cuando existe confianza total en quien escucha. La oración en intimidad con Dios no requiere escenarios especiales ni palabras elaboradas, solo un corazón dispuesto. En Marcos 1:35 vemos a Jesús apartarse en soledad para orar temprano por la mañana. Este hábito nos enseña que la calidad de nuestra relación con Dios no está determinada por el lugar o el momento, sino por nuestra disposición a buscarle constantemente. Cuando seguimos su ejemplo, descubrimos que la oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un lugar donde podemos descansar en su presencia y ser renovados. En esta relación íntima, el Espíritu Santo nos lleva a un nivel de confianza y vulnerabilidad que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Romanos 8:15 lo describe de esta manera: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Este acceso directo al corazón de Dios es el regalo más precioso que se nos ha dado. Y es en la oración donde podemos disfrutar plenamente de esta cercanía. El tiempo en oración íntima no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia nuestra percepción del mundo que nos rodea. A través de este encuentro comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entendiendo que su plan es perfecto y su voluntad siempre es buena. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo resume el efecto transformador de la comunión con Dios. Una paz que trasciende las circunstancias y una certeza de que estamos seguros en sus manos. La intimidad con Dios en la oración también nos permite experimentar su dirección en áreas específicas de nuestras vidas. El Salmo 32:8 promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Esta guía no es el resultado de fórmulas o métodos, sino de una relación viva y activa con el Espíritu Santo, quien ilumina nuestros pasos y nos muestra cómo caminar en obediencia. Cuando buscamos a Dios en oración,
íntima, su Espíritu nos transforma desde adentro, moldeándonos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no ocurre en un instante, sino en el transcurso de una relación continua y creciente con Él. La oración en intimidad no es solo un tiempo para hablar, sino también para escuchar. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero olvidamos